Le pasó una servilleta al jefe de la mafia. Decía, mesa contigua, me has secuestrado, no reacciones. El mensaje temblaba en su letra mientras sus dedos soltaban el papel doblado, rezando para que el estoico hombre de la mesa 7 entendiera su desesperada súplica. Alana Kent mantuvo su sonrisa de práctica mientras su captor, Preston Webb, regresaba de su llamada telefónica, con su encantadora fachada ocultando al monstruo que la había secuestrado 3 días antes en el aparcamiento de su edificio de apartamentos. El elegante interior del restaurante Villa Bilvento en Charlottesville no ofrecía ningún consuelo a pesar de su cálida iluminación y su decorado de buen gusto. Gregory Mercer, el temido hombre de negocios con rumores de conexiones con el crimen organizado, miró la servilleta sin cambiar su expresión. Sus ojos oscuros se encontraron brevemente con los de Alana antes de volver a Suburban. Su reputación le precedía. La gente evitaba su mesa, susurraba sobre su imperio y nunca se atrevía a cruzarse en su camino. Preston se inclinó sobre la mesa para agarrar la mano de Alana, presionándole dolorosamente la muñeca con el pulgar como una advertencia silenciosa para que se comportara. El caro vino de su copa permaneció intacto mientras calculaba sus posibilidades de supervivencia, preguntándose si su mensaje sería ignorado como tantas otras súplicas de ayuda anteriores. El camarero se acercó con el entrante, lo que le dio a Alana un respiro momentáneo del agarre de Preston, ya que hizo espacio para los platos. Ella notó que Mercer doblaba la servilleta 2 veces antes de guardarla en el bolsillo de su traje. Sus movimientos eran tan sutiles que eran casi imperceptibles. El tiempo se ralentizó hasta convertirse en una agonizante tortura a lo largo de cada plato. Cada bocado sabía a ceniza mientras Preston hablaba de sus inventados proyectos empresariales. Mercer se había marchado 20 minutos después de recibir su mensaje sin mirarla ni una sola vez, ni dar ninguna señal de que fuera a intervenir. Al final de la velada, Preston tiró de Alana para que se levantara con una fuerza excesiva disfrazada de ayuda caballerosa. El personal sonrió cortésmente, ajeno a su situación, mientras deseaban buenas noches a la encantadora pareja, y Preston la guiaba hacia la salida con una mano firme en su espalda. El aparcamiento no ofrecía ninguna salvación, ni sirenas, ni rescatadores, ni rastro de Mercer, ni de nadie que pudiera haber entendido su silenciosa petición de ayuda. Preston abrió su coche y empujó a Alana al interior. Su agradable comportamiento desapareció en el momento en que se cerraron las puertas. ¿Con quién has hablado?, le preguntó, agarrándole la mandíbula con tanta fuerza que le dejó marcas. Te he visto mirando demasiado a tu alrededor allí dentro. ¿Qué has hecho? Sus ojos, que le habían parecido atractivos cuando se conocieron por internet, ahora ardían con una rabia paranoica. Alana negó con la cabeza, con lágrimas corriéndole por la cara, insistiendo en que no había hablado con nadie. La bofetada llegó sin previo aviso. Su anillo de signate le cortó el labio mientras él le exigía absoluta honestidad, mientras arrancaba el motor con una calma aterradora. El motel que eligió estaba a 30 millas de la ciudad, un lugar destartalado con la pintura descascarillada y neones parpadeantes. Preston se registró con otro nombre falso. Su colección de identificaciones falsas era prueba de su preparación para este crimen. Cada paso hacia la habitación se sentía como caminar hacia su propia tumba. Sus esperanzas se desvanecían con la distancia del restaurante. Pensó en la servilleta doblada 2 veces en el bolsillo de Mercer. Un mensaje recibido pero aparentemente ignorado cuando Preston la empujó a la habitación 18. Las cámaras de vigilancia fueron lo primero que Alana notó al entrar en el restaurante, preguntándose si alguien revisaría las imágenes y la reconocería por los informes de personas desaparecidas, que Preston le había asegurado que nadie había presentado. La constatación de que quizá nadie la estuviera buscando se le quedó clavada como un hielo en el estómago. No deberías haber estado tan callada durante la cena, murmuró Preston, paseándose por la habitación como un animal enjaulado. La gente se da cuenta cuando una mujer no habla. Piensan que algo va mal. Su repentina preocupación por las apariencias contradecía el moratón que se estaba formando en su pómulo. La mañana llegó sin ningún rescate, solo con el anuncio de Preston de que se mudarían de nuevo para evitar quedarse demasiado tiempo en un mismo lugar.
Alana asintió mecánicamente, con el ánimo destrozado al darse cuenta de que la servilleta había sido su única oportunidad de libertad, una oportunidad que ahora había desaparecido. El segundo motel era peor que el primero, escondido de la carretera principal y frecuentado por gente que valoraba el anonimato por encima de la limpieza o la seguridad. Preston parecía saber exactamente qué establecimientos no exigían una identificación adecuada ni hacían preguntas incómodas sobre el aspecto cada vez más desaliñado de Alana. Habían pasado 3 días desde el restaurante y Alana había empezado a perder la noción del tiempo. Su mundo se reducía a observar el estado de ánimo de Preston y anticipar sus necesidades para evitar desencadenar su temperamento volátil. El patrón se estaba volviendo claro. Moverse por la noche, dormir durante el día, no quedarse nunca en ningún sitio más de 24 horas. Las llamadas telefónicas de Preston se hicieron más frecuentes y secretas. Conversaciones susurradas en el baño mientras Alana fingía dormir, captando fragmentos sobre mercancía y compradores que la helaban hasta los huesos. Fuera cual fuera su plan original para ella, parecía estar evolucionando hacia algo aún más siniestro. El baño de la tercera habitación del motel tenía un azulejo suelto detrás del inodoro que Alana desprendió mientras se duchaba, creando una pequeña cavidad donde podía esconder el bolígrafo que había conseguido robar de la chaqueta de Preston. No era gran cosa, pero era el primer objeto que poseía que él no controlaba. Mañana nos vamos al norte, anunció Preston tras terminar otra llamada telefónica en voz baja, estudiando su reacción con intensidad depredadora. Tengo amigos allí que están deseando conocerte, gente que apreciará tus cualidades únicas más de lo que yo puedo hacerlo solo. Alana asintió sumisamente mientras su mente se aceleraba, reconociendo que ir al norte probablemente significaba cruzar la frontera estatal, un límite que haría aún más improbable su rescate y más complicado el enjuiciamiento de Preston si alguna vez escapaba. El peso de su situación aplastó la poca esperanza que le quedaba. Cuando Preston cayó en un sueño profundo después de beber media botella de whisky, Alana se arrastró hasta el baño y garabateó frenéticamente información parcial en la pared detrás del toallero. El nombre del motel y el número de la carretera. No una dirección completa, pero quizás suficiente para alguien que la buscara específicamente. La creciente descuido de Preston reveló patrones de secuestros anteriores. Un recibo de hotel con el nombre de otra mujer se cayó de su cartera y el historial del navegador de su ordenador portátil mostraba búsquedas de redes de tráfico antes de que lo cerrara de golpe. Al darse cuenta de su mirada, la comprensión de que ella no era su primera víctima intensificó su determinación de sobrevivir. Sus historias cambiaban a diario. A veces afirmaba que la protegía de amenazas imaginarias. Otras veces hablaba de su futuro juntos con una certeza delirante y ocasionalmente abandonaba por completo la simulación e informaba fríamente sobre su valor monetario para las personas que pronto conocería. Cada lugar parecía más remoto que el anterior, con menos testigos y mayor aislamiento de posibles ayudas. Alana memorizó pequeños detalles de cada lugar, patrones inusuales en el papel pintado, accesorios distintivos en los baños, el sonido específico del tráfico de la autopista, con la esperanza de que algún día pudiera necesitar identificar esos lugares ante las autoridades. Deberías estar agradecida, le espetó Preston después de pillarla mirando demasiado tiempo un coche de policía que pasaba por la ventana del motel. Otros hombres ya te habrían hecho daño. He sido paciente, ¿no? Su retorcida percepción de la bondad le revolvió el estómago mientras se obligaba a asentir con la cabeza. La quinta noche trajo una lluvia torrencial que ahogó todos los demás sonidos, aislándolos aún más en una cabaña junto a la carretera sin vecinos. Preston parecía complacido por la ayuda del clima en sus esfuerzos por mantenerla oculta del mundo. Cuando salió a fumar, Alana registró frenéticamente su bolsa de viaje y encontró varios teléfonos, dinero en efectivo y diversas divisas, así como una pequeña libreta con fechas e iniciales que confirmaron sus peores temores. Ella era simplemente la última de una serie de mujeres que habían desaparecido en la trampa cuidadosamente construida por Preston.
La lluvia continuó hasta la mañana siguiente, y Preston anunció que se quedarían un día más en lugar de viajar bajo el aguacero, la primera ruptura en su rígido calendario de reubicación. Alana fingió sentirse aliviada, mientras que por dentro entraba en pánico al pensar que permanecerían en un aislamiento tan completo durante más horas. Al sexto día, algo cambió en el comportamiento de Preston. Miró los espejos con más frecuencia mientras conducía, tomó giros inesperados y se aseguró repetidamente en voz alta de que no los seguían. Alana notó su nueva paranoia, pero no se atrevió a preguntarle la causa, por miedo a que dirigiera su ansiedad hacia ella. Sin que Alana lo supiera, Gregory Mercer había comenzado su investigación en el momento en que salió de Villa Belvento, ordenando a su conductor que diera vueltas a la manzana mientras él se ponía en contacto con su equipo de seguridad. La servilleta doblada 2 veces, su código para situaciones urgentes que ponían en peligro la vida, permaneció en su bolsillo interior mientras movilizaba recursos sin llamar la atención. La primera llamada de Mercer fue a Hector Walsh, su jefe de seguridad y antiguo oficial de inteligencia militar, con instrucciones sencillas. Las cámaras del restaurante de esta noche, todos los ángulos, especialmente el aparcamiento. No hacía falta dar explicaciones. Sus 15 años de colaboración habían establecido un lenguaje tácito de confianza y eficiencia. En una hora, Mercer tenía las imágenes de Preston ayudando a Alana a subir a un sedán negro. La matrícula se veía claramente gracias al sofisticado sistema de seguridad de Villa Belvento que el propio Mercer había financiado durante la renovación del restaurante. El propietario le debía favores que no requerían preguntas cuando el equipo de Mercer solicitó acceso. Richard Fowler, informó Hector después de buscar la matrícula y la imagen del conductor en varias bases de datos. Excepto que Richard Fowler murió hace 3 años en Minnesota. Este hombre está utilizando identidades robadas. El descubrimiento confirmó la sospecha de Mercer de que no se trataba de un crimen impulsivo, sino de una operación calculada. Mercer estableció un centro de mando en el sótano seguro de su edificio de oficinas en el centro de la ciudad. Las paredes pronto se cubrieron con mapas que trazaban las posibles rutas desde el restaurante y los perfiles de los alias conocidos de Preston. El patrón surgió rápidamente. Pequeños moteles pagados en efectivo, ubicaciones rurales, movimiento constante. Las transacciones con tarjeta de crédito del verdadero Richard Fowler habían cesado hacía 3 años, pero el reconocimiento facial de las cámaras de tráfico coincidía con su sospechoso en 2 identidades diferentes en 5 estados en los últimos 18 meses. Cada identidad desaparecía después de aproximadamente un mes de uso, lo que sugería un sistema rotativo de documentación falsa. Lo había hecho antes, concluyó Mercer, estudiando la cronología de las desapariciones en las regiones donde su sospechoso había estado activo. Al menos 7 mujeres habían denunciado su desaparición, todas con descripciones físicas similares a las de nuestra víctima. Darse cuenta de ello reforzó su determinación. No se trataba solo de una misión de rescate, sino del desmantelamiento de la operación de un depredador. Mercer desplegó equipos para vigilar las gasolineras y los moteles económicos en un radio de 100 metros, centrándose en los establecimientos con mínima seguridad y personal que no recordaría caras. Las primeras 48 horas no dieron ningún resultado, lo que sugería que Preston había anticipado una posible persecución y había elegido cuidadosamente su ruta. Al tercer día, Héctor descubrió que el personal de limpieza del restaurante había encontrado algo inusual. Unos arañazos detrás del dispensador de toallas del baño que no estaban allí antes del servicio de esa noche. Mercer ordenó inmediatamente que se desmontara todo el baño, revelando el mensaje desesperado de Alana con la dirección parcial. Ruta 29, Blue Ridge Motor Lodge. Mercer leyó lo que se había recuperado y envió inmediatamente equipos al lugar, mientras él se dirigía allí personalmente. Su equipo de seguridad habitual se amplió para incluir a hombres con habilidades específicas de extracción. El gerente del motel confirmó que una pareja que coincidía con su descripción se había alojado allí, pero se había marchado la mañana anterior.
Una camarera del Blue Ridge recordó el reloj distintivo de Alana, un detalle que Mercer había notado en el restaurante, y mencionó que la mujer parecía inusualmente interesada en saber exactamente dónde se encontraban. Esta confirmación de que Alana estaba creando pistas renovó la determinación de Mercer de seguir su rastro. El avance se produjo el quinto día, cuando un empleado de una gasolinera situada a 110 kilómetros al norte informó de que un hombre que coincidía con la descripción de Preston había comprado suministros en efectivo, parecía nervioso y miraba repetidamente a su alrededor. Las imágenes de las cámaras de seguridad mostraban a Alana esperando en el coche. Su postura era derrotista, pero sus ojos estaban alerta, escaneando los alrededores con determinación. El equipo de Mercer trianguló las posibles ubicaciones basándose en la cantidad de gasolina comprada y el tipo de vehículo, reduciendo la búsqueda a un radio de 15 metros de cabañas rurales y un motel aislado. Las fuertes lluvias habían obligado a muchos viajeros a detenerse, lo que, sin saberlo, ayudó a Mercer a mantener a Preston inmóvil el tiempo suficiente para localizarlo. Pine Haven Cabins, Unidad 6, confirmó Héctor después de medianoche del sexto día. Su voz delataba una emoción poco habitual. Unidades separadas, ocupación mínima debido a la tormenta. Vehículo que coincide con nuestro objetivo aparcado fuera. Las coordenadas se transmitieron inmediatamente a todos los miembros del equipo, mientras el propio Mercer conducía bajo el aguacero hacia el enfrentamiento final con el hombre que, sin saberlo, había desafiado su autoridad al traer el peligro a su territorio. El bolígrafo robado se convirtió en la posesión más preciada de Alana, escondido dentro del dobladillo de su manga cuando se movían y recuperaban, solo cuando Preston la dejaba sola. En los momentos de tranquilidad entre sus ausencias, documentó su viaje con marcas sutiles que no llamaran la atención de inmediato. En la sexta ubicación, una cabaña de caza con cabezas de ciervo disecadas que parecían vigilar cada uno de sus movimientos, Alana descubrió una tabla suelta debajo de la cama. Arrancó un trozo de su blusa, escribió, «Ayuda, Preston Webb, secuestrada con el bolígrafo», y lo selló dentro de la cavidad del suelo, con la esperanza de que algún futuro huésped descubriera su mensaje. La creciente agitación de Preston se manifestaba en constantes revisiones del teléfono y patrones de conducción inusuales, dando vueltas por las carreteras, tomando caminos forestales sin señalizar y aparcando en ángulos extraños para vigilar los vehículos que se acercaban. Su planificación, antes meticulosa, mostraba grietas que le dieron a Alana su primera sensación genuina de que algo había interrumpido su operación. «Nos han descubierto», murmuró mientras caminaba de un lado a otro de la cabaña, golpeando la pared con la palma de la mano repetidamente y con cada vez más fuerza. Alguien está haciendo preguntas sobre Richard, alguien que no debería conocer ese nombre. La revelación de que su alias había sido identificado lo sumió en una espiral de paranoia. Durante una de las ausencias más largas de Preston, supuestamente para explorar su próxima ubicación, Alana descubrió su teléfono de repuesto escondido entre el colchón y el boxeo. Aunque estaba bloqueado, la vista previa de la notificación mostraba un mensaje advirtiendo que la gente de M estaba haciendo preguntas en el centro, lo que confirmaba su sospecha de que alguien los estaba buscando. Preston regresó con provisiones que indicaban una estancia más larga, comida suficiente para varios días, cerraduras adicionales para las puertas de la cabaña y un cuchillo de caza que colocó de forma visible en la mesita de noche, como herramienta y como amenaza. El aislamiento de su ubicación ahora parecía un arma de doble filo. No había testigos que pudieran ayudarla, pero también había menos opciones para que Preston se trasladara rápidamente. Alana comenzó a fingir estar enferma para ganar más tiempo a solas, aprovechando las tendencias germofóbicas de Preston para maximizar su privacidad en el baño. Durante esos preciosos momentos, grabó los detalles de su ubicación en todas las superficies ocultas, debajo de los bordes del lavabo, detrás de los marcos de los espejos, entre las juntas de los armarios.
El golpeteo rítmico de los pasos de Preston se convirtió en un patrón que Alana reconoció. 3 pasos, pausa, 4 pasos, pausa más larga, revelando involuntariamente su creciente ansiedad a medida que pasaban las horas. Cada tic nervioso y cada suspiro agitado confirmaban que el sistema que antes lo había protegido ahora estaba fallando. En la séptima noche, unos faros iluminaron brevemente las ventanas de la cabaña antes de desaparecer rápidamente por el camino forestal adyacente. Preston se quedó paralizado a mitad de la frase. Su mano buscó instintivamente el cuchillo mientras ordenaba a Alana que se tirara al suelo y apagaba todas las luces, con la respiración superficial e irregular y el pánico apenas contenido. «Nos vamos al amanecer», susurró tras 20 tensos minutos de silencio, metiendo sus pertenencias en la bolsa de viaje con una desorganización poco habitual en él. «Alguien sabe que estamos aquí. Necesitamos un nuevo lugar inmediatamente». Su enfoque, antes metódico, se había convertido en miedo reactivo. Alana asintió obedientemente mientras aflojaba sigilosamente el marco de la ventana del baño, creando una pequeña debilidad estructural que no sería visible de inmediato. Cada pequeño acto de resistencia le parecía recuperar fragmentos de su agencia a pesar de las circunstancias aparentemente desesperadas. Durante la noche, el sueño intranquilo de Preston se vio interrumpido por pesadillas que le hicieron gritar nombres. Ashley, Bethany, Joanne, mujeres desconocidas para Lana, pero cuyo terror ahora compartía. Las confesiones involuntarias confirmaron sus sospechas sobre las víctimas anteriores y reforzaron su determinación de poner fin a su ciclo depredador. La mañana trajo una niebla inesperada que retrasó su partida, lo que obligó a Preston a consultar repetidamente los informes meteorológicos en su teléfono. Alana notó que la batería se agotaba rápidamente por el uso constante, una pequeña vulnerabilidad que archivó como información potencialmente útil. Mientras Preston cargaba el coche, Alana buscó rápidamente su próximo destino, que había oído durante su reciente llamada, en un trozo de papel metido en el libro de visitas de la cabaña. El acto le pareció a la vez feudal y necesario, otra migaja que podría guiar a quien quiera que estuviera siguiendo su rastro. Mientras se alejaban de la cabaña, Alana memorizó todos los puntos de referencia. El característico roble partido a la entrada de la propiedad, el descolorido buzón azul en el primer cruce, la barrera de seguridad rota en el cruce de la autopista. Creó un mapa mental que esperaba que algún día llevaran a las autoridades hasta sus pruebas. El enfoque metódico de Gregory Mercer contrastaba fuertemente con la compostura cada vez más deteriorada de Preston, donde un hombre caía en espiral hacia la paranoia. El otro construía una precisa red de vigilancia e inteligencia. Mercer activó sus contactos en todas las gasolineras en un radio de 80 kilómetros de su última ubicación confirmada, creando una red de ojos vigilantes. Las cabañas de Pine Haven resultaron ser un casi accidente. Preston y Alana se habían marchado pocas horas antes de que llegara el equipo de Mercer, pero la cabaña proporcionó pruebas cruciales. El mensaje oculto bajo el suelo confirmó que estaban persiguiendo al objetivo correcto y proporcionó su nombre completo, lo que permitió realizar búsquedas más específicas en la base de datos. Preston Webb existe en fragmentos, informó Héctor, recopilando registros de varios estados. Ex militar con baja deshonrosa, denuncias por violencia doméstica, que desaparecieron misteriosamente. Empleo a corto plazo en empresas de transporte con acceso a registros de viajes. El perfil de su adversario se hizo más claro y más inquietante. Las cámaras de la patrulla de carreteras captaron el sedán viajando hacia el norte al amanecer, aunque Preston había quitado las placas, lo que demostraba que conocía los métodos de rastreo. Sin embargo, la abolladura distintiva del parachoques trasero del vehículo, que no aparecía en las imágenes anteriores, proporcionó un nuevo marcador de identificación para los equipos de búsqueda de Mercer. En un restaurante rural a 80 kilómetros de Pine Haven, una camarera recordó haber atendido a una pareja que coincidía con su descripción,
y mencionó que la mujer había dejado caer accidentalmente el tenedor 2 veces y parecía quedarse en el baño más tiempo del necesario. El equipo de Mercer descubrió Route 40 Motel rayado en el interior del dispensador de toallas de papel. Otra pista de Alana. Mientras Preston creía que era perseguido por fuerzas anónimas, Mercer reunió sistemáticamente su historial de elogios. Los registros militares revelaron un entrenamiento especializado y técnicas de evasión, pero también una baja deshonrosa por inadecuación psicológica, lo que explicaba tanto su capacidad para evadir durante mucho tiempo como su deterioro en la toma de decisiones bajo presión. La ventaja táctica cambió aún más cuando el teléfono de Preston se conectó a una torre cerca de la Ruta 40, lo que confirmó el mensaje de Alana en el baño y redujo el perímetro de búsqueda. Mercer desplegó equipos en todos los alojamientos a lo largo de un tramo de 30 metros, con instrucciones de permanecer invisibles mientras recopilaban información. Los sensores de movimiento detectaron la línea de la propiedad, y Héctor advirtió cuando el vehículo de Mercer se acercaba a la cabaña de caza que Preston había abandonado recientemente. Está colocando alarmas rudimentarias, ahora que se está desesperando. Las crecientes precauciones indicaban que Preston sentía que el círculo se estrechaba, pero no podía identificar a sus perseguidores. El libro de visitas reveló el último mensaje de Alana, Lakeside Motor Court, un lugar a solo 15 millas de su posición actual y conocido por alojar a clientes que buscan el anonimato. Mercer redirigió inmediatamente su convoy mientras daba instrucciones a los equipos avanzados para que establecieran un perímetro sin alertar al personal del motel. Había caído la noche cuando la vigilancia confirmó que el vehículo de Preston estaba aparcado detrás de la unidad 12. Las cortinas estaban bien cerradas y se veían sombras ocasionales moviéndose a través de ellas. Las imágenes térmicas revelaron 2 señales de calor en el interior, una inmóvil en la cama y otra caminando erráticamente junto a la ventana. Está vigilando si hay seguidores, observó Mercer, fijándose en el patrón regular con el que Preston revisaba el aparcamiento. Pero solo vigila la entrada principal. No ha asegurado el acceso trasero. Este descuido proporcionaría el punto de entrada al equipo de extracción, que se colocó en posición con un silencio ensayado. El plan de extracción daba prioridad a la seguridad de Alana por encima de todo. Sin sirenas, sin anuncios, sin oportunidad para que Preston la utilizara como moneda de cambio o le hiciera daño en un último acto desesperado. Mercer entraría primero, a pesar de las protestas de Héctor, que no estaba dispuesto a delegar la responsabilidad que había aceptado cuando guardó en su bolsillo la servilleta con la petición. La lluvia comenzó a caer de nuevo al acercarse la medianoche, proporcionando una cobertura sonora adicional para los movimientos del equipo. Mercer agradeció en silencio a cualquier fuerza cósmica que hubiera dispuesto esta ayuda meteorológica mientras se colocaba en la puerta trasera de la unidad 12, escuchando cualquier movimiento en el interior. El equipo de extracción sincronizó los relojes y los dispositivos de comunicación. A cada miembro se le asignó una función específica: seguridad perimetral, inutilización de vehículos, apoyo médico e intervención primaria. Se movieron con la precisión coordinada de un entrenamiento exhaustivo, posicionándose para una acción simultánea desde múltiples vectores de aproximación. A las 1:17 en punto de la mañana, con Preston brevemente visible a través de una rendija en las cortinas mientras revisaba su teléfono, Mercer dio la señal para comenzar la operación que salvaría a Alana Kent o confirmaría que su persecución de 7 días había terminado en fracaso. Dentro de la unidad 12 del Lakeside Motor Court, Alana yacía inmóvil en la cama, con las muñecas en carne viva por las bridas que Preston le había puesto después de pillarla, intentando hacer señales a un camionero que pasaba por allí esa misma tarde. Las ataduras de plástico se clavaban más profundamente con cada movimiento sutil, un recordatorio constante de su intento fallido de fuga. Zorra desagradecida, había gruñido Preston mientras le ataba las manos, abandonando por completo su actitud calculada. Después de todo lo que he hecho para que estuvieras cómoda, ¿así es como me lo pagas?
La máscara de encanto se había disuelto por completo, revelando al depredador que ahora se paseaba como un animal enjaulado. El labio partido de Alana había dejado de sangrar, pero su ojo derecho se había hinchado hasta casi cerrarse por la bofetada que le había propinado tras su intento de fuga. Preston nunca le había golpeado la cara antes, siempre tenía cuidado de no dejar marcas visibles. Pero su control, cada vez más deteriorado, había destrozado esa moderación, junto con su último teléfono móvil, cuyos pedazos estaban esparcidos por el suelo del baño. Las lágrimas habían cesado hacía horas, dando paso a una extraña calma que parecía casi aceptación, pero que en realidad era algo mucho más peligroso. La tranquila determinación de alguien que no tiene nada que perder. Preston malinterpretó su silencio como sumisión. Sin saber que Alana estaba catalogando mentalmente cada objeto de la habitación como un arma potencial. Cada vez que los faros barrían el aparcamiento, Preston se apresuraba a ir a la ventana, y su agitación aumentaba con cada vehículo que pasaba. «Nos están rodeando», murmuraba. Aunque Alana no podía determinar si existían fuera de su imaginación cada vez más paranoica o si representaban a perseguidores reales, las finas paredes de la habitación del motel transmitían los sonidos de las habitaciones adyacentes. Un televisor a todo volumen, una pareja discutiendo, el zumbido de las máquinas de hielo, creando una banda sonora incongruente para lo que Alana creía que podrían ser sus últimas horas. Le parecía una amarga ironía morir rodeada de gente a pocos metros de distancia que no tenía ni idea de su situación. El ritmo de Preston se aceleró y se volvió más irregular a medida que se acercaba la medianoche, y su recorrido por la habitación se hizo menos predecible, ya que comprobaba las ventanas, probaba las cerraduras de las puertas y contaba repetidamente el dinero que les quedaba. El criminal organizado que la había secuestrado metódicamente ahora parecía un animal acorralado que intuía la proximidad de los cazadores. «No deberíamos haber ido a ese restaurante», siseó, apartando la cortina por enésima vez para otear el aparcamiento. «Algo cambió esa noche. Alguien te vio». La ironía de que su desesperado mensaje aparentemente hubiera tenido éxito le ofrecía poco consuelo, ya que la imprevisibilidad de Preston alcanzaba niveles peligrosos. La lluvia se intensificó alrededor de la Onin-An-Em, ahogando los sonidos ambientales y agotando aún más los nervios de Preston a medida que disminuía la visibilidad. Caminaba con creciente agitación, ocasionalmente pegando la oreja a las paredes como si esperara oír pasos que se acercaban a través del aguacero. Alana se concentró en controlar su respiración, conservar energía y mantener la conciencia a pesar del agotamiento y el dolor. La extraña claridad que proviene de aceptar la propia mortalidad agudizó sus sentidos. Oyó el sutil clic del pomo de la puerta trasera girando antes de que Preston se diera cuenta, un sonido casi imperceptible bajo la lluvia. Preston se quedó paralizado en mitad del paso cuando la puerta se abrió sin previo aviso, revelando una alta silueta recortada contra la noche. Gregory Mercer entró en la habitación sin decir palabra. El agua goteaba de su abrigo y su expresión era impasible mientras evaluaba la situación con mirada calculadora. La pregunta de Preston murió en sus labios cuando reconoció al hombre del restaurante y se dio cuenta de que el poderoso desconocido no había ignorado la súplica de Alana, sino que había orquestado una elaborada caza. Su mano se movió hacia la mesita de noche donde yacía su cuchillo. Mercer negó sutilmente con la cabeza, lo que detuvo el movimiento de Preston, mientras otros 4 hombres entraban silenciosamente por ambas puertas, su presencia comunicando lo que las palabras no podían. Este enfrentamiento solo tenía un resultado posible, y la resistencia solo determinaría lo doloroso que sería ese resultado. 7 días, dijo Mercer finalmente, con una voz inesperadamente suave a pesar de la amenaza implícita de su presencia. 7 días para encontrarte porque pensaste que podías llevarte a alguien de mi ciudad. La simple afirmación tenía el peso de una ley inmutable, un límite cruzado que no se podía volver atrás. Cuando Mercer se acercó a la cama donde yacía atada Alana, Preston se abalanzó sobre el cuchillo en un último acto desesperado,
solo para encontrarse retenido por dos hombres que aparecieron a sus lados con una eficiencia entrenada, sometiéndolo con una precisión tan silenciosa que parecía coreografiada. Mercer cortó las ataduras de Alana con una pequeña navaja de bolsillo, con movimientos deliberados y cuidadosos para evitar causarle más dolor a sus muñecas magulladas. No intercambiaron ninguna palabra mientras él la ayudaba a sentarse con delicadeza, manteniendo una distancia respetuosa que reconocía su necesidad de espacio después de días de proximidad forzada con su captor. La lluvia continuaba con su ritmo constante en el exterior, mientras Mercer se quitaba el abrigo gris oscuro y se lo colocaba a Alana sobre los hombros. La prenda aún estaba caliente por el calor de su cuerpo, pero no resultaba intrusiva. Era una ofrenda de dignidad más que una ayuda forzada. Detrás de ellos, las protestas ahogadas de Preston fueron silenciadas por uno de los hombres de Mercer con eficiencia clínica. El equipo médico está listo, informó una mujer que entró con un botiquín de primeros auxilios de calidad profesional. Se acercó a Alana con cautela y sin hacer ruido para no asustarla. El perímetro está seguro y el transporte está en posición en la salida trasera. El equipo operaba con la precisión de una amplia experiencia, aunque Atlanta intuía que este rescate en particular tenía un significado especial. Alana se estremeció cuando el médico intentó examinar sus heridas, y esa reacción instintiva hizo que Mercer levantara ligeramente la mano, deteniendo inmediatamente todo movimiento en la sala. Solo con su permiso, afirmó simplemente, estableciendo su autoridad sobre su propio cuerpo por primera vez en 7 días. El equipo esperó en silencio a que Alana asintiera con la cabeza antes de continuar con su evaluación, documentando sus lesiones con fotografías y notas que más tarde servirían como pruebas. Preston observó con creciente horror al darse cuenta de que no se trataba de justicieros, sino de profesionales que estaban construyendo un caso que desmantelaría sistemáticamente su libertad. Hemos encontrado a las demás, informó Mercer a Preston, con un tono conversacional pero escalofriante en su certeza. Ashley Henderson, de Roanoke, Bethany Collins, de Durham, Joanne Westfield, de Richmond, están esperando para testificar. Los nombres de las pesadillas de Preston eran mujeres reales que habían sobrevivido y recordaban. Preston palideció al darse cuenta de que sus víctimas anteriores habían sido localizadas y estaban cooperando con las autoridades. Su patrón depredador, cuidadosamente construido, no solo se había interrumpido, sino que había quedado completamente al descubierto. La comprensión de que su futuro le deparaba responsabilidad en lugar de evasión se reflejó en sus ojos como auténtico miedo por primera vez. ¿Hay algo que necesites de esta habitación?, le preguntó Mercer a Alana. Su pregunta reconocía que, a pesar de su cautiverio, ella podría haber creado conexiones con objetos o mensajes ocultos que quisiera recuperar. La consideración la sorprendió, un reconocimiento de su agencia, incluso en los detalles más pequeños. Alana señaló el azulejo del baño donde había escondido el bolígrafo, su pequeño acto de resistencia que ahora servía como prueba de su determinación por sobrevivir. Mercer asintió a uno de los miembros de su equipo, que extrajo y guardó cuidadosamente el objeto, tratándolo con el respeto que se le da a una prueba crucial en lugar de a un objeto desechable. La policía tiene todo excepto tu testimonio directo, explicó Mercer, mientras el médico terminaba de vendar las muñecas de Alana. Mi equipo ha rastreado su patrón en 5 estados, identificado víctimas anteriores y documentado transacciones financieras relacionadas con redes de tráfico. Tu declaración será la pieza final. Mientras se preparaban para salir de la habitación del motel, Alana dudó en el umbral. 7 días de cautiverio hacían que el simple acto de atravesar una puerta sin permiso le resultara extraño. Mercer esperó pacientemente, sin instarla ni restringir sus movimientos, permitiéndole recuperar la libertad básica de elegir cuándo salir. El aire nocturno traía el aroma limpio del asfalto lavado por la lluvia, mientras Alana daba sus primeros pasos sin acompañante hacia el vehículo que la esperaba. Cada paso reforzaba su transición de víctima a superviviente. Detrás de ellos, otro equipo recogió a Preston
con movimientos eficientes que sugerían que su viaje sería considerablemente menos cómodo. ¿Cómo me encontraste?, preguntó Alana mientras se acomodaba en el asiento trasero de un sedán de lujo con cristales tintados, con la voz ronca por la falta de uso y la deshidratación. La pregunta contenía multitud de significados. ¿Por qué te molestaste? ¿Cómo lo supiste? ¿Qué te hizo preocuparte lo suficiente como para buscar a una desconocida? Mercer consideró su pregunta mientras el vehículo se alejaba del aparcamiento junto al lago. Su respuesta no fue calculada, sino sincera. No ignoré tu mensaje. Solo necesitaba tiempo para encontrarte adecuadamente, explicó, respetándola lo suficiente como para ofrecerle la verdad sin adornos en lugar de consolarla con frases hechas. El convoy viajó en silencio durante varios kilómetros, con el rítmico susurro de los limpiaparabrisas como única banda sonora de la contemplación de Alana sobre la libertad. Un concepto que le había parecido cada vez más abstracto durante su cautiverio, pero que ahora se materializaba con cada kilómetro que se alejaba de Preston Webb. Amanecía cuando llegaron a las afueras de Charlottesville. El convoy rodeó el centro de la ciudad para acercarse a una finca cerrada enclavada entre árboles centenarios. El personal de seguridad saludó respetuosamente con la cabeza al paso del vehículo de Mercer. El aislamiento de la propiedad ofrecía protección y privacidad durante la recuperación de Alana. «Esta es una de mis casas de invitados», explicó Mercer al acercarse a una cabaña de piedra separada de la residencia principal. «El personal médico, de seguridad y los asesores legales están disponibles, pero nadie entrará sin tu permiso explícito». Los límites se establecieron de inmediato. Este espacio estaba bajo su control. El interior de la cabaña sorprendió a Alana por su calidez y falta de ostentación. Muebles cómodos dispuestos para ser funcionales más que decorativos. Una cocina completamente equipada y ventanas con vistas a un pequeño jardín privado. El espacio había sido preparado pensando en alguien que necesitaba tanto seguridad como curación. Se ha informado a su familia de que está a salvo, pero no se les han dado detalles sobre su ubicación o su experiencia. Mercer le informó mientras una empleada le entregaba en silencio una maleta con ropa nueva de su talla. Esas comunicaciones siguen siendo decisión suya cuando esté lista. Alana se acercó al baño con inquietud. 7 días de miedo condicionado, haciendo que los espacios privados le parecieran peligrosos en lugar de seguros. El simple hecho de cerrar una puerta sin que nadie la observara le provocó una oleada de emociones que no había previsto. El dolor y el alivio chocaban de formas inesperadas. La cabaña estaba provista de artículos esenciales que demostraban una comprensión de la recuperación del trauma. Productos de baño con aroma a lavanda, conocidos por sus efectos calmantes, ropa holgada sin elementos restrictivos y múltiples luces nocturnas colocadas estratégicamente para eliminar los rincones oscuros. Estos cuidados preparativos sugerían que Mercer había ayudado a otras personas en circunstancias similares. En la mesita de noche había un pequeño diario encuadernado en cuero, con una nota manuscrita para cuando las palabras necesitan un lugar seguro. Las páginas en blanco ofrecían un refugio privado para los pensamientos que Alana no estaba preparada para compartir. Recuerdos, pesadillas y fragmentos de su experiencia que existían más allá de la expresión verbal, pero que requerían reconocimiento para sanar. En el exterior, un discreto perímetro de seguridad mantenía una distancia protectora, lo suficientemente visible como para tranquilizar, pero situado de manera que no provocara ansiedad por la vigilancia. Los guardias rotaban sus posiciones siguiendo patrones diseñados para evitar la previsibilidad y garantizar una cobertura completa. Su presencia era un escudo más que un confinamiento. La comida se había preparado teniendo en cuenta la falta de nutrientes y los posibles problemas de apetito. Opciones sencillas y ricas en nutrientes en pequeñas porciones que no sobrecargaran un sistema acostumbrado a las restricciones. Más tarde, un nutricionista explicaría que esto formaba parte de un protocolo de recuperación integral que abordaba tanto las necesidades psicológicas como las fisiológicas. El espejo revelaba a una desconocida, con los ojos hundidos, la piel magullada y un cansancio que no existía antes de que Preston Webb entrara en su vida. Alana estudió su reflejo con distanciamiento clínico,
catalogando los cambios visibles y reconociendo que los invisibles tardarían más en identificarse y abordarse. Cuando salió del baño con ropa limpia, Mercer estaba respetuosamente cerca de la salida, manteniendo la distancia que había caracterizado sus interacciones. «Mi número está programado en el teléfono de la casa», explicó, colocando una pequeña tarjeta de visita en la mesa de la entrada antes de darse la vuelta para marcharse. «¿Por qué me ayudaste?» Alana formuló la pregunta que había rondado sus pensamientos desde el rescate y que finalmente encontró voz. «No me conoces. No había ninguna razón para que te importara esa servilleta». La aleatoriedad de su salvación parecía casi tan arbitraria como su secuestro, aunque con una intención opuesta. Mercer se detuvo, considerando su pregunta con la seriedad que merecía, en lugar de descartarla con trivialidades. «El restaurante está en mi territorio», respondió finalmente, una simple afirmación que revelaba un complejo código de responsabilidad y protección que definía su comprensión del poder. «Preston nunca volverá a acercarse a ti», le aseguró Mercer. La afirmación tenía el peso de la certeza absoluta. «Las pruebas que hemos reunido garantizan su encarcelamiento, y mi reputación garantiza que sus socios no continuarán su trabajo». La protección se extendía más allá de la amenaza inmediata a la red más amplia que había permitido los crímenes de Preston. El sueño llegó inesperadamente mientras Alana yacía en la cama de la cabaña, su cuerpo rindiéndose al agotamiento, ahora que la vigilancia ya no era necesaria para sobrevivir. El descanso sin sueños duró 14 horas, durante las cuales su sistema se reinició tras días de hipervigilancia y miedo. La curación comenzó en la tranquila seguridad de la inconsciencia. Alana se despertó y encontró un sobre sellado en la mesita de noche, junto a una bandeja con comida sencilla. El papel era grueso y caro al tacto cuando rompió el sello de cera. La nota manuscrita que había dentro contenía solo 4 líneas. «Ya no tienes que huir. Tu fuerza creó las migas de pan que nos llevaron hasta ti. El resto de tu historia te pertenece solo a ti, GM». El permiso implícito para recuperar su narrativa sin obligación alguna hacia su salvador le provocó unas lágrimas inesperadas. El reconocimiento de su agencia incluso durante el cautiverio, validando sus pequeños actos de resistencia que habían ayudado a crear su camino hacia la libertad. Preston había intentado reducirla a una propiedad, mientras que Mercer la reconocía como la artífice de su propia salvación. A medida que pasaban los días, Alana se reconectó gradualmente con el mundo, primero a través de llamadas telefónicas, cuidadosamente filtradas a su familia, luego de reuniones con detectives y fiscales que trataron su testimonio con respeto en lugar de sensacionalismo. La maquinaria legal se movió con una eficiencia inesperada, lo que sugiere que la influencia de Mercer se extendió también a través de los canales oficiales. Una semana después de su rescate, Alana se sentó en el jardín de la cabaña, observando a las mariposas volar entre las plantas en flor, cuyos delicados movimientos simbolizaban su propio y frágil regreso a la normalidad. La evaluación psicológica proporcionada por el equipo médico de Mercer había sido compasiva pero honesta. La recuperación sería una maratón, no un sprint. La audiencia preliminar se celebró exactamente un mes después del rescate de Alana. Su testimonio se transmitió a través de un circuito cerrado de televisión para evitarle el contacto directo con Preston Webb. El fiscal la había preparado a fondo, pero nada podía disminuir el impacto de escuchar a Preston declararse inocente a pesar de la montaña de pruebas en su contra. 6 víctimas anteriores han aceptado testificar, informó la fiscal de distrito a Alana después de la audiencia, con una expresión de auténtico respeto. Tu documentación, el bolígrafo, las notas, las migajas de pan que dejaste, conectaron casos a través de las fronteras jurisdiccionales que de otro modo nunca se habrían relacionado. La casa segura se había convertido en un santuario durante la recuperación de Alana. Los límites y la seguridad permitieron que su sistema traumatizado se recalibrara gradualmente. Se encontró observando pequeñas victorias diarias, como dormir toda la noche, pasear sola por el jardín o contestar al teléfono sin miedo, cada una de las cuales representaba una parte de sí misma recuperada del control de Preston.
Pasaron 3 meses antes de que Alana se sintiera preparada para volver a su propio apartamento, aunque aceptó la oferta de Mercer de mejorar su sistema de seguridad y trasladarse a un edificio con medidas de seguridad reforzadas. El equilibrio entre la independencia y la protección seguía siendo delicado. Su autonomía era preciosa, pero su seguridad no era negociable. Mercer mantuvo una distancia profesional durante toda su recuperación, respetando los límites y asegurándose de que tuviera acceso a recursos, asesoramiento legal, especialistas en traumas, apoyo financiero durante su ausencia del trabajo y personal de seguridad durante las comparecencias ante el tribunal. Su ayuda no tenía condiciones ni expectativas de gratitud o deuda. Alana encontró un propósito inesperado al trabajar con grupos de defensa de las sobrevivientes de la trata. Su experiencia en la creación de sistemas de prevención, educación y apoyo a la recuperación. Las cicatrices psicológicas permanecieron, pero redirigir su trauma hacia la ayuda a otras personas le proporcionó un marco para procesar su propio viaje de sanación. La servilleta que había iniciado su rescate se conservó en un armario de pruebas, pero su mensaje había evolucionado desde una súplica desesperada hasta convertirse en un poderoso símbolo dentro de la narrativa de recuperación de Alana. Incorporó su imagen al logotipo de la fundación, un triángulo doblado que representa tanto una señal de socorro como una fuerza oculta. El análisis forense de los dispositivos electrónicos de Preston reveló comunicaciones con una red que abarcaba 3 países. Su operación era simplemente un nodo más dentro de una infraestructura de tráfico más amplia. Las asociaciones internacionales de fuerzas del orden, facilitadas discretamente por los contactos de Mercer, desmantelaron estructuras organizativas clave utilizando las pruebas que el caso de Alana había sacado a la luz. Alana desarrolló un sutil sistema de comunicación para espacios públicos, una señal discreta con la mano y una frase en clave que se enseñaba a los trabajadores de servicios, proveedores de transporte y personal médico a través de programas de formación financiados por su fundación. El protocolo ya había identificado 17 posibles situaciones de tráfico en sus primeros 6 meses de aplicación. La fortaleza psicológica que Preston había construido a través del aislamiento se derrumbó aún más con cada conexión de supervivientes que Alana estableció. Las mujeres con experiencias compartidas formaron una red de apoyo que transformó el trauma individual en fuerza colectiva. Sus sesiones de terapia de grupo evolucionaron desde el procesamiento de la victimización hasta la recuperación de la agencia personal y las aspiraciones futuras. El juicio de Preston Webb fue noticia en todo el país. La presentación metódica de pruebas de múltiples jurisdicciones reveló un patrón de depredación que se prolongó durante años. Alana observó desde el fondo de la sala del tribunal cómo 7 mujeres, incluida ella misma, testificaban sobre su violencia creciente y su sofisticada red de tráfico. El veredicto, culpable de 37 cargos con una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, proporcionó un cierre sin curación, justicia sin restauración. Alana reconoció la complejidad de sus emociones cuando el juez pronunció la sentencia. El alivio se mezclaba con el dolor por la persona que había sido antes de que Preston entrara en su vida. 6 meses después del rescate, Alana regresó a Villa Belvento por primera vez. Su terapeuta apoyaba la exposición controlada como parte de su proceso de recuperación. Gregory Mercer se sentó en su mesa habitual y la saludó con el sutil gesto con la cabeza que había iniciado su inesperada conexión aquella noche de febrero. Su conversación durante la cena fue sorprendentemente normal. Actualidad, libros que habían leído, el famoso tiramisú del restaurante, la normalidad deliberada en sí misma, una forma de respeto. Mercer no la trató como a una víctima frágil ni como a una heroica superviviente, sino simplemente como a Alana Kent, una persona digna de una interacción humana normal. «Nunca te di las gracias como es debido», señaló Alana cuando terminaron el café. La frase quedó suspendida entre ellos con el peso de todo lo que no se había dicho. La deuda parecía inconmensurable. Sin embargo,
Mercer nunca había actuado como si ella le debiera algo. Ni gratitud, ni atención, ni siquiera esta cena. Mercer consideró sus palabras con la consideración que ella había llegado a reconocer como su característica definitoria, midiendo las respuestas contra un código interno que priorizaba la verdad sobre la comodidad. Nunca fue necesario, respondió finalmente. Tu servilleta pidió ayuda, no salvación. Te salvaste a ti misma al negarte a desaparecer. Darse cuenta de que Mercer la veía como una colaboradora, en lugar de un objeto rescatado, cambió algo fundamental en la perspectiva de Alana sobre su terrible experiencia. Sus acciones, el bolígrafo robado, los mensajes ocultos, las migas de pan estratégicas, no habían sido actos feudales de desesperación, sino componentes esenciales de su propia liberación. Un año después de su secuestro, Alana creó una fundación que proporcionaba servicios de respuesta de emergencia a víctimas de la trata, consultores de seguridad, especialistas en traumas y defensores legales disponibles a las pocas horas de su identificación o fuga. El principal donante anónimo de la organización permaneció en el anonimato por insistencia propia. Su apoyo solo estaba condicionado a la prestación eficaz de los servicios y no al reconocimiento público. El viaje de Alana de víctima a superviviente y defensora transformó su comprensión del poder. De algo tomado por la fuerza a algo construido a través de la conexión, del control sobre los demás a la responsabilidad hacia ellos. La servilleta entregada a un desconocido había creado un puente entre dos mundos que seguía transformando a ambos. Gracias a todos por seguir esta poderosa historia de supervivencia y coraje silencioso. Si te ha conmovido el viaje de Alana desde el cautiverio hasta la libertad, escribe en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Tu apoyo lo es todo. No olvides darle a me gusta, suscribirte y compartir este video para que podamos seguir sacando a la luz estas importantes historias. Recuerda, a veces la petición de ayuda más silenciosa puede conducir al rescate más poderoso.